Eh, Hace unos días, antes de llegar este jueves, hubo un pequeño éxodo, ¿verdad? Desde sus lugares acá, ¿cierto? Salieron de sus casas, incluso ya desde el proceso o del evento que se estaba anunciando, eh, ustedes se preparaban, ¿no? Ya vamos a salir, las maletas, y seguro se les olvidó algo ahí, y que ahora no tienen cómo solucionar. No, sí tienen cómo solucionarlo, ¿no? Que se te olvidó la pasta de dientes, bueno, aquí, regálame tantita, y hay otros que llevaban de más, ¿no? Ya sé que me van a pedir, así que daban, ¿no? Pero empieza una salida, ¿no? Y nos encontramos y es toda una alegría, ¿no? Bien, entonces tenemos experimentamos éxodos para ver a los nuestros, ¿cierto? Y tenemos unas ganas de eso, ¿no? De quiero ver a mi familia, no la he visto, y entre los creyentes es más, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, o entre nosotros, cuántos no nos conocimos por una plataforma? O sea, no nos conocimos así en persona, en vivo y a todo color, para ver si es cierto que así como te ves en pantalla, te ves así, aquí, ¿no? ¿Cuántos no nos conocimos así? ¿Verdad? Y cuando nos encontramos cuando viene un éxodo, hermano, y nos saludamos como si nos conociéramos de hace mucho, ¿no? Porque somos el pueblo de Dios, ¿no? Bien, las fiestas nos anuncian eso. Las fiestas, las 3 veces al año, era toda una peregrinación, ¿no? Ir a Jerusalén y se juntaban de todas las judíos o de todas las naciones, por ejemplo, ¿verdad? Celebrando, ¿no? Las fiestas. Entonces, durante las fiestas del Señor, que ya pasaron, ¿verdad? Recordamos cómo Dios sacó a su pueblo ¿de dónde? De Egipto. Eso es cuando celebramos Pesaj, ¿verdad? O los panes sin levadura. También recordamos cómo celebró su pacto en el monte Sinaí, cuando entregó, sí, su pacto y las estipulaciones del pacto, ¿verdad? Los mandamientos de, de Dios para cuidar, para proteger, para vigilar el pacto. Y también recordamos cómo Dios los hizo habitar en tiendas, ¿verdad? En tabernáculos, que es la que acabamos de celebrar. ¿Estando en dónde? En el desierto. ¿Sí? Así que hay toda una enseñanza ahí. Y bueno, pero también celebramos con estas fiestas que Dios nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz maravillosa, a su luz admirable, para hacerle un pueblo escogido que anunciara qué cosa? Las virtudes, ¿verdad? Las virtudes y sus maravillas. Y recordando lo que hizo en el pasado. Y también celebramos, ¿viste? ¿Qué cosa? Celebramos lo que va a ser en el futuro, ¿no? En la posteridad. Estas fiestas también anuncian lo que ha de venir. Eso lo hemos estado aprendiendo todo el tiempo. Y está el Evangelio puro y completo en las fiestas, ¿no? En las citas del Señor vemos todo eso. Entonces, a través de la historia bíblica vemos pequeños éxodos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? Porque a veces hablar de éxodo parece como buena noticia, ¿no? Es un éxodo. Pero el primero fue muy triste. Cuando sale Adán, ¿verdad? De ese huerto del Edén. Bueno, ahí vemos eso, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla de pequeños éxodos y grandes éxodos también. Y una de las que conocemos es la salida de Abraham. Dios lo llama, ¿verdad? Sal de tu tierra. Es un éxodo a la tierra que yo te prometo, ¿no? Y lo hace salir de su tierra Dios a una tierra que le mostraría y le hace promesas, ¿verdad? La promesa de tierra, descendencia y bendición, ¿verdad? Y luego, eh, la segunda salida, por ejemplo, el segundo éxodo podría ser el mismo Abraham saliendo de Egipto, cuando puso de alguna manera o en cierto riesgo a su esposa, ¿verdad? Y sale, ¿cómo? Sale bien cargado, ¿verdad? Con riqueza, ¿no? La, la tercera salida es por ejemplo, Isaac, allá cuando se fue a Gerar, ¿verdad? En la tierra de los filisteos, habiendo puesto también en riesgo a su mujer. La puso en riesgo ahí, pero Dios los sacó de ahí. Esos son pequeños éxodos familiares, ¿no? Ya sale la familia, de donde entonces saldría el pueblo de Dios. De esta familia sale el pueblo de Dios, ¿no? Es la familia de Dios, quien también va a experimentar en la historia éxodos, que ya lo conocen ustedes seguramente. Hoy vamos a recordar un poquito. Ahora, vamos a hablar de dos grandes éxodos de la
de la Escritura, ¿sí? Las que señala la Escritura. Bueno, vamos, señala varios, pero en una parte donde toma solamente dos, que son parecidas, por cierto, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Jeremías. ¿Todos tienen sus Biblias? O sea, sí deben tener sus Biblias. Yo sé que aquí sale y se ve bonito, ¿verdad? Hicieron un gran trabajo los que crearon las diapositivas, ¿no? Jeremías capítulo 16, vamos a leer versículos 14 al 16. Por supuesto, estamos hablando de los días, en los tiempos del reino dividido, ¿verdad? Y Jeremías le es encargado llevar un mensaje. Dice, versículos 14 al 16. No obstante, he aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Hashem, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Bueno, este pasaje ya nos habla de dos éxodos, ¿verdad? Dos grandes éxodos. Uno es más grandioso que el otro. En el tiempo del profeta Jeremías, la casa de Israel, es decir, el reino del norte, había sido tomada ¿por quién? ¿Qué imperio? Asiria, ¿verdad? Por Asiria, y luego fue dispersada entre las naciones, hasta el día de hoy están ahí, ¿verdad? Entre las naciones. Y la casa de Judá, ¿verdad? Es decir, el reino del sur, sería cautivada por Babilonia, ¿verdad? En manos del rey Nabucodonosor. ¿Durante cuánto tiempo? 70 años, y entonces regresarían a su tierra, ¿cierto? La casa de Judá. Esta profecía de Jeremías tiene un cumplimiento histórico, ciertamente así, casi político también, ¿verdad? Por Babilonia, Persia y todos estos imperios. Entonces, por un lado hubo un cumplimiento en parte, ¿verdad? De regresar a la tierra que Dios había prometido, pero solo regresó ¿quién? Judá, ¿verdad? Judá regresa. Es por eso que hoy tenemos a los judíos, porque regresó solamente Judá, aunque después fueron dispersados, ¿no? Pero retomaron su tierra y su identidad como judíos en 1948, ¿no? Ahora, la casa de Israel sigue dispersa entre las naciones, está perdida, pero es clave esto, solo está perdida, no está extinta, y algunos ya hemos sido hallados, ¿verdad? Se les llama ovejas perdidas, por ejemplo, ¿no? Está perdida, no está extinta, y está siendo hallada. Y pues hoy en día hay judíos también dispersos, ¿verdad? Aunque saben quiénes son, ¿no? Y la profecía no se ha cumplido completamente. No se cumple todavía. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? De repente aquí como que pierdo un poquito. Bien, entonces, vamos por partes, ¿ok? Empecemos con el primer versículo de este pasaje que ya leímos, Jeremías 16. Y vamos a empezar con el versículo 14. Entonces dice así: no obstante, he aquí vienen días, ¿dice quién? Dios, ¿verdad? Hashem, dice, en que no se dirá más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Entonces el versículo empieza así, diciendo que he aquí vienen días, es decir, lo que se sucederá en la posteridad de los tiempos. Esto es lo que va a suceder. Porque así dice Dios, ¿no? Es inminente que no se dirá más, es decir, que dejará de afirmarse este dicho. Vive Hashem. Es decir, tan cierto como Dios es real y vive, que hizo subir a los hijos de Israel en tierra de Egipto. De tierra de Egipto. Dios es real, vive Dios. Es tan real de Dios que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Ahora, ¿a dónde los hizo subir? ¿A dónde los hizo subir? Bueno, hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hacia Canaán. Ahora, no dice que se olvidarán del evento, solo dice que ya no se va a afirmar más. Ya no se tendrá que decir más. Lo que se afirmará es otra cosa parecida, pero más grandiosa. Y vamos a recordar un poco lo que ya no se afirmará cuando lleguen esos días. Porque hoy seguimos diciendo, Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿no?
a los hijos de Israel. Entonces vamos a hacer un poco de memoria del primer éxodo del pueblo, ya como pueblo, ¿sí? Así que vamos a empezar por Abraham. Abraham recibe la promesa de una tierra para él y su descendencia, ¿no? Dios hace pacto con él, ¿verdad? De que su descendencia sería su pueblo y él sería su Dios. Esa misma promesa la recibió ¿quién? Su hijo Isaac, ¿verdad? Quien tuvo 2 hijos. De ellos, el menor, ¿quién era? Jacob, muy bien, recibió la misma promesa. Jacob llegaría a tener 12 hijos y esos 12 hijos recibirían la promesa. José, uno de los hijos de Jacob, Jacob también se llama ¿cómo? Israel, muy bien. Este José es vendido por envidia de sus hermanos. Es vendido a Egipto, ¿no? Donde llega como esclavo, pero termina siendo gobernador de todo Egipto, ¿no? Y sus hermanos le hicieron creer a Jacob, a su padre, ¿verdad? Que José había muerto, devorado por una fiera, ¿verdad? Su hijo murió por una fiera y le rompieron el corazón, ¿verdad? A Jacob. Pasa el tiempo y por causa de una sequía de 7 años, que ustedes ya saben, las vacas gordas, las vacas flacas, los sueños del faraón, ¿no? Los hijos de Jacob descienden a Egipto por alimento. Su padre los envía, ¿verdad? Buscando ¿a quién buscaba? ¿A quién buscaban los dos? Las naciones a quién buscaban, pues, y los hijos de Jacob también. A Safnapanea, ¿verdad? Era José, pero era conocido como Safnapanea. Entonces, van para allá. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no. Después de una serie de conflictos ahí entre José y sus hermanos, por supuesto José tenía por ahí un plan, ¿verdad? Después de ello, José se descubre, ¿verdad? Se descubre y se revela a sus hermanos. Soy José. Los perdona, ¿verdad? Y les dice que traigan a su padre, ¿no? Para vivir en lo mejor de la tierra de Egipto, que era Gosén, ¿verdad? Era lo mejor de la tierra de Egipto. Entran a Egipto toda la familia de Jacob, ¿cuántas personas? 70 personas, ¿verdad? Donde se multiplican, se levanta un nuevo faraón que no conocía a José y todo lo que había hecho a favor de Egipto, ¿verdad? Y empezó a tener miedo, ¿verdad? Porque los veía como que más grandes y más fuertes, ¿no? Más numerosos, ¿no? Pero los reduce a esclavitud por ese temor, ¿no? Y los egipcios entonces amargaron a los hijos de Israel, haciéndoles servir como esclavos muchos años. Pero Dios levanta a un varón, ¿no? Que fue instruido en toda ciencia y sabiduría egipcia. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Para librar a los hijos de Israel, Dios levanta a este hombre. Este Moisés, al cumplir, ¿cuántos años tenía cuando visitó a sus hermanos? 40 años. Al cumplir 40 años, visita a sus hermanos hebreos y en una de sus visitas ve a un egipcio maltratando a un hebreo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Le quita la vida, ¿verdad? Mata al egipcio. Esconde el cuerpo pensando que nadie lo había visto, ¿no? Viene otra ocasión y ve que 2 hebreos, pues están ahí agarrando los fierros como queriendo pelear, ¿verdad? Más bien estaban ahí peleando, ¿no? Y va Moisés y quiere poner orden, ¿verdad? Quiere poner orden, pero es rechazado por ellos, ¿no? Y uno le dice, bueno, ¿quién eres tú, verdad? ¿Te crees príncipe sobre nosotros? ¿O qué? ¿Me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Y entonces se da cuenta que había sido descubierto. Ya se supo. Miren qué cosa, ¿no? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién dijo eso, no? Un hebreo le dice, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Y qué hace Moisés? Huye. Porque ya sabe entonces que Faraón lo buscaba para también ejecutarlo, ¿no? Había esa ley en Egipto. En su huida defiende a unas mujeres de unos tipos que pues la estaban molestando, ¿verdad? Y ahí ¿a quién va a conocer? A su mujer. ¿Cómo se llama su mujer? Séfora, ¿verdad? Y a su suegro, ¿no? A Jetro. Y fíjense, de ser un funcionario egipcio, pasó a ser un pastor de las ovejas de su suegro, ¿verdad? Ahí estuvo, ¿verdad? Pasaron 40 años. Tenía 40 años cuando salió. Pasan 40 años
Y entonces se le aparece Dios. ¿En qué forma? Bueno, en una zarza que ardía pero no se consumía, ¿no? Quien lo llama para darle un anuncio importante. ¿Cuál es el anuncio importante? Éxodo 3, versículos 7 y 8, dice, es una plática, es una conversación entre Dios y Moisés. Dijo luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, es decir, de todos los feos, ¿verdad? Nosotros somos guapos, ya decimos. Éxodo 3, versículos 16 y 17, más adelantito, en este capítulo, le ordena a Dios a Moisés esto. Ve y reúne a los ancianos de Israel, ¿no? Y diles, Hashem, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Este éxodo empieza pues, con una noticia buena, ¿verdad? Dios dice que había visto, o sea, no le pasó por alto, ¿verdad? Había visto la aflicción de su pueblo, la angustia. O sea, los angostaron, ¿verdad? Les hicieron angosto la vida, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Los redujeron a esclavitud. Dios había visto la aflicción de su pueblo y había escuchado el clamor de ellos, ¿no? Esta mañana estábamos escuchando algo sobre el clamor, cuando oramos. Esta palabra clamor, tú puedes clamar cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás sufriendo, varias maneras. Pues un clamor, aquí es un clamor por la esclavitud que estaban padeciendo, por esa aflicción, ¿verdad? Por esa angustia. Dios había visto sus angustias y dice ahí que había descendido. Dios descendió y los había visitado para sacarlos de Egipto a una tierra con abundancia, ¿no? Para librarlos de la esclavitud de Egipto a la libertad gloriosa de Dios, ¿verdad? Pero el proceso no sería tan sencillo, ¿verdad? El proceso no sería sencillo. El pueblo tenía que aprender muchas cosas, ¿no? El faraón, ¿qué hace? Endurece su corazón y Dios le mostraría su poder enviando ¿cuántas plagas? Bueno, lo conocemos como plagas, pero vamos a decirlo así. ¿Cuántas plagas? 10, ¿verdad? La última, ¿de qué se trataba? De la muerte de los primogénitos. Me están ahorrando mucho. Y bueno, llega esa plaga y Egipto tuvo una noche trágica, ¿verdad? Todo Egipto, no había casas donde no había un funeral, vamos por decirlo así, ¿verdad? Había luto por los primogénitos que habían muerto. Pero Israel había puesto un gemido indecible, una señal, ¿verdad? De sangre en sus puertas, para que la muerte no llegara a sus primogénitos, ¿verdad? Cuando leamos esa parte que a veces cómo vamos a pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es un gemido indecible. O sea, no se dice, está ahí una señal. En la historia hubo gemidos indecibles. Cuando presentaron aquí el Teatro Negro, recordábamos cómo se vinieron abajo los muros, pero menos una torre ahí, ¿verdad? Donde estaba viviendo Rahab, sí, perdón, Rahab. ¿Cómo se dieron cuenta de que ahí estaba Rahab los israelitas? Por un gemido indecible. Un cordón rojito ahí, ¿verdad? En la noche del 14 de Aviv, después del sacrificio de Pesach, marcharon al desierto. El éxodo había empezado, ¿verdad? Por un gemido indecible, o sea, por la muerte, bueno, visitando a Dios. La buena noticia es eso, ¿verdad? Y el gemido indecible, y la noche del 14 de Aviv, después del sacrificio de Pesach, marchan al desierto. Atravesaron el Mar Rojo, perseguidos por el faraón y su ejército. Los egipcios mueren en el mar. Todos mueren, ¿eh? El faraón también. No le crean mucho a las películas ahí. Ven de un lado a faraón y el otro a Moisés, y uno grita Moisés y el otro faraón.
¿cómo le llama? Al faraón, bueno, lo que le llame, ¿no? Entonces ahí mueren todos los egipcios. Llegando al monte Sinaí, Dios celebra su pacto con ellos, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Les entrega los mandamientos y los dirige a la tierra prometida. Pero permanecieron 40 años en el desierto, ¿por qué? Por su incredulidad, ¿verdad? De la mayoría, ¿verdad? Que no quiso pasar a la tierra porque pensaban que las naciones que la ocupaban, ¿cómo eran? Más grandes y fuertes que ellos. Se habían olvidado del poderoso Dios, ¿verdad? De cómo es poderoso Dios. Pasados esos 40 años, muere la generación que sale de Egipto y Josué introduce a la tierra a la nueva generación, ¿verdad? A la que nació, ¿en dónde? En el desierto, ¿verdad? Y entonces entra a la tierra, la conquista, la establece y la reparte a los hijos de Israel. Esa es la nueva generación, recibió lo prometido. ¿Quién recibió lo prometido? Bueno, la generación que no vio las maravillas de Dios en el desierto. Fueron los que creyeron, ¿verdad? No vio las maravillas en el desierto, vieron las cosas que sucedieron en el desierto, ¿verdad? Viviendo ahí, cómo se vive en un desierto, pero creyeron a lo que Dios había hecho en Egipto y no lo vieron sus ojos, ¿no? Ellos recibieron lo prometido. Y con este pequeño recuento se ha dicho, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto. Y en el sentido espiritual decimos, vive Hashem, vive Adonai, que nos hizo subir de la esclavitud del pecado a su luz admirable. Afirmamos que Dios vive, tanto es así que nos hizo subir de las tinieblas a su luz admirable. Nos hizo subir de muerte a vida por la sangre del Mesías, por ese gemido indecible, ¿verdad? Ese es el primer éxodo. ¿Ya quedó un panorama más o menos claro? ¿O repito? Seguimos, ¿verdad? Seguimos, si no nos vamos a ir muy tarde. Muy bien. Esta historia del primer éxodo no solo queda como historia, no solo queda así. Para los días del reino dividido, los profetas Isaías y Jeremías y aún Ezequiel hacían recordar la historia y lo que Dios había dicho. Por ejemplo, Isaías 46, versículos 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, o sea, será inamovible. Mi consejo es inamovible. Y haré todo lo que quiero. Cuando dice todo lo que quiero, no se refiere a un caprichito, ¿eh? Es decir, todo lo que hace Dios siempre es de provecho, o sea, no es en vano, siempre tiene fruto todo lo que hace. Dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. O sea, es firme. La palabra es firme. Entonces la escritura no solo son historias y palabras grandiosas. Nos anuncian lo que ha de venir y nos instruyen para estar alerta. Así que aún hay historia que no se ha registrado porque aún se ha de vivir, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Estamos viviendo eso. Y debemos estar preparados para marchar cuando Dios haga venir lo que ha hablado. Eso es lo que nos está alertando la escritura. Entonces, volvamos al libro de Jeremías, a nuestro pasaje central, y sigamos leyendo lo que sigue, ¿no? Versículos 14 y 15. Vamos a repetir el 14, pero ahora vamos a ir al 15. Dice, no obstante, aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Los volveré, los regresaré a su tierra, la cual di a sus padres. Lo primero ya no será firmado, porque la afirmación postrera será más grandiosa, ¿no? En aquellos días, en la posteridad, vamos a afirmar esto. Vive Hashem, ¿verdad? Hashem vive, tanto es así que hizo subir a los hijos de Israel de todas las naciones donde los había arrojado y los hará
regresar a su tierra. Ahora, ¿por qué fueron arrojados a tierras ajenas? ¿Y para qué? Ya sé que saben la respuesta, es muy sencilla, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué fueron arrojados? En coro, aunque sea, ¿no? No escucho nada. ¿Por qué? Pues el pecado, ¿no? Bueno, en la Torá, en lo que conocemos como Pentateuco, hay advertencias. La Biblia tiene también advertencias, nos advierte siempre, ¿no? Hay advertencias por no andar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, ¿verdad? Ahí se advierte sobre la desobediencia a los mandamientos de Dios y se anuncia consecuencias, pues, terribles, ¿no? Una de ellas y de las más dolorosas es esta, Deuteronomio 30, versículo 64. ¿Sí está bien la cita? Deuteronomio 30, 64. Bueno, voy a leerlo. Dice, y Hashem te esparcirá por todos los pueblos, hablando de la desobediencia, ¿verdad? Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, va hasta el extremo, ¿no? Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, el leño y a la piedra. Esto es muy común verlo, ¿no? Pero a veces aquí hay lugares altos, montes y collados aquí, ¿verdad? Eso es lo que pasaría si el pueblo se olvidara de Dios, si le daba la espalda a sus mandamientos, ¿verdad? Para esos mandamientos que les dio para cuidar su pacto, ¿verdad? Para ir a hacer lo que ellos se les antojen. Serían esparcidos entre los pueblos hasta los confines de la tierra y servirían a dioses ajenos que ni oyen ni ven, ¿verdad? Es decir, dioses que no responden. Y eso sucedió en los días del reino dividido. El reino de Israel fue disperso por Asiria y el reino de Judá fue capturado por Babilonia, expulsados de su propia tierra. Pero a Dios, aún con todo eso, despertaría su buena palabra, ¿verdad?, a su pueblo para hacerlos volver. Y lo está haciendo, para hacerlos volver. Ellos no pueden volver. No tienen esa capacidad. No tienen esa... Sí, estaban inhabilitados, ¿verdad? Están secuestrados muchos entre las naciones. Es Dios quien desciende, quien visita, quien se acerca. Dios se acercó. Yeshua se acercó, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? ¿Quién lo acerca? Porque nadie se acerca al reino. El reino es el que se acerca. Él se acercó. Sigue haciendo eso, ¿verdad? El 30, ya, el 64 está mal. Ah, ya. Era capítulo 28, después lo podemos corregir. Muchas gracias, hermano. Qué bueno que estamos para corregirnos y ajustarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a seguir leyendo más en la Torah sobre el asunto, ¿no? De lo trágico que es no andar en los mandamientos de Dios. Versículos 1 al 6 de Deuteronomio 30. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Hashem tu Dios, y te convirtieres a Hashem tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Hashem tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Hashem tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Hashem tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará, Hashem tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bueno, este pasaje viene después de unas advertencias desde el capítulo 27.
Si el pueblo abandonaba a Dios, si le daba la espalda quebrantando su pacto, vendrían unas maldiciones. Pero si después de estar en esa situación de maldición, es decir, lejos de la tierra y a merced de las naciones, se arrepentían ellos, los hijos de Israel, Dios los haría volver con un corazón ¿cómo? Circuncidado, dice, es decir, un corazón sujeto a la voluntad de Dios, a lo que es conveniente, a lo que es bueno. Ahora, no es que Dios profiera maldiciones. Quizá me han escuchado decir esto unos, y lo voy a repetir, quizá otros no, por eso lo hago, ¿no? No es que Dios profiera maldiciones por venganza o por rencor. Ah, me abandonaste, me diste la espalda, ahorita verás, maldito. Y no es que profiera maldiciones por un corazón que está lastimado, ¿no? No hace eso Dios, ¿no? El capítulo 30, en Deuteronomio 30, desde el verso 11 hasta el 26, están las primeras maldiciones por quebrantar el pacto. Y te voy a leer el verso 26. Y dice así. Bueno, ahí está, ya la traducción, pensé que venía por partes. Ok, dice, Arur, apréndense bien esa palabra primera que está. El hebreo se lee, ya saben, de izquierda, bueno, de derecha a izquierda. Perdón. Arur. ¿Verdad? Vamos muy rápido. Arur asher lo yakim et divrei hatorah hadzot lasot otam. Dice, maldito el que no establezca los asuntos de esta ley al hacerlas o para hacerlas. Y termina diciendo, ve amar kol aman ham, amén. Dirá todo el pueblo, amén. Dice, maldito el que no valide, es decir, el que no considere los asuntos de la ley al hacerlas. Ahora, los asuntos, ¿cuáles son? Son varios, pero básicamente se resumen como en dos: el mandamiento y la promesa. Muchos abrazan el mandamiento y rechazan la promesa, que al final de cuentas es Yeshua, ¿verdad? Y otros abrazan la promesa, pero rechazan el mandamiento. Y otros más rechazan las dos cosas. La palabra arur, que está ahí, el verbo arar, se traduce como maldito, pero este versículo refiere a una condición desprendida, desconectada, ¿sí? Como cuando me desconectan el cable y yo ya no me escucho, estoy desconectado, estoy desenchufado, separado de la bendición. Es decir, si tú no tomas en cuenta el mandamiento y la promesa, estarás separado de la bendición. No tendrás contacto con lo que conviene. Eso es lo que está diciendo Dios. Si tú desobedeces, te desenchufas, te desconectas. Te desconectas de mí, te desconectas de lo que es bueno. No es que Dios te esté diciendo, maldito eres, no, estás desconectado, ¿no? Todo lo que tienes y lo que eres estará desconectado de la bendición por no permanecer en contacto con el mandamiento y la promesa. El pueblo se desconectó del mandamiento y la promesa, de Dios y de la tierra, ¿va? Y fue inhabilitado para regresar y conectarse con los asuntos de la ley, como dice uno de los salmos, ¿no? No hay quien busque a Dios, pero Dios entra en acción. Cristo nos redimió del arur, de la ley, de la maldición de la ley, es decir, nos conectó otra vez, haciéndose él maldito, que es otra palabra. La palabra que la lat es distinto, es como una deshonra, haciéndose él maldito, ¿eh? Entonces nos volvió a conectar. Ezequiel 39, versículos 25 al 29 dice, por tanto, así ha dicho Hashem el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Hashem su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Hashem el Señor. Dios tendrá misericordia de toda la casa de Israel, es decir, de todo Israel, de todo su pueblo que está cautivo entre las naciones, y lo hará por amor a su nombre, por el celo de su nombre. Lo que acabamos de leer solamente es Dios actuando.
Él va a reunir a su pueblo sin dejar a nadie perdido entre las naciones. Es decir, se va a asegurar de que tú no faltes y de que yo no falte. Se va a asegurar de eso. Nadie va a estar perdido entre las naciones y será santificado Él en medio de su pueblo y delante de todas las naciones, para que todos sepan que Él es Dios. Y Dios habrá de derramar su espíritu, el cual estimulará a su pueblo para que ande en sus mandamientos, y ya lo está haciendo. ¿Verdad? Lo está haciendo. Y cuando Dios saque a su pueblo de entre las naciones y reúna a los hijos de Israel en su tierra, será un momento glorioso, grandioso y glorioso. Así dice Isaías 11, versículos 11 y 12. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Hashem alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Miren cómo se está asegurando, ¿verdad? Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías 27, 12 al 13 dice, y acontecerá en aquel día que trillará Hashem desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Eso es asegurarse, ¿verdad? Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Hashem en el monte santo en Jerusalén. Dios va a preparar la tierra, la va a trillar, la trillará, es decir, va a desalojar lo que no debe lo que no debe estar ahí, ¿sí? Lo que no debe estar ocupando eso, lo va a desalojar para reunir allí a su pueblo, los hijos de Israel, uno a uno. Se va a asegurar otra vez, se va a asegurar de ello. En aquel día se escuchará una gran voz de shofar, ¿verdad? Lo hemos estado escuchando en estos días, ¿no? En todo el mundo, hasta los confines de la tierra, para llamar y reunir a Israel y a Judá, y sean un solo pueblo. Eso es lo que hemos aprendido en estos días, ¿verdad? ¿En dónde van a hacerlo? En el monte alto, el verdadero monte, el monte santo, ¿verdad? La ciudad de Dios, la que está llena de justicia, la grandiosa tierra prometida, ¿no? Eso es lo que va a hacer Dios, y se va a asegurar de que tú no faltes. Si no, ¿cuántos van? Me falta este, ¿dónde estás? Y va a ir por ti. Pero vamos a seguir leyendo. Jeremías 16. Dicen, 14 al 16. Dice, no obstante, aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Hashem, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Este es un éxodo que debe salir de este lugar. He aquí enviaré pescadores, ¿no? El mar en la escritura representa pues este mundo caótico, las naciones y todo lo caótico, ¿verdad? En donde está disperso el pueblo de Dios. Allí envía Dios pescadores. Los montes y los collados representan lugares de adoración, ¿verdad? Y sometimiento al sistema de este mundo. Ahí Dios va a enviar cazadores. También puede traducirse esta palabra algo así como atrapadores. Pescadores y atrapadores, cazadores de esto, para cumplir la obra de Dios. Dice Mateo 4, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Dios ha enviado pescadores de hombres y lo sigue haciendo. Ya lo está haciendo. Yeshua está llamando pescadores que dejen sus redes y tomen las de él. Que le sigan para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, que es tiempo de arrepentirse y creer en la buena nueva, en el evangelio, en el buen mensaje de Dios. Mateo 24, 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La palabra ángeles significa mensajeros aquí, ¿verdad? Esta palabra profética del Mesías
refiere a los días después de la tribulación, ¿verdad? Cuando el Señor regrese, entonces enviará sus mensajeros con gran voz de shofar, ¿verdad? Para juntar a sus escogidos, a su pueblo. Y el gran segundo éxodo estará cerca de su fase final. Pero mientras esos días lleguen, es necesario que los pescadores pues vayan de pesca. Que no se queden que a ver las instrucciones de cómo pescar, ¿no? Sino que vayan al mar, ¿verdad? Y pesquen. Es necesario, aún con las implicaciones que esto conlleva. Hechos 1, versículos 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué el Espíritu de Dios en nosotros? Para ser testigos. No es para hacer truquitos, ¿verdad? De ver quién se cae, quién se levanta. No es el propósito de eso, es para ser testigos. El tiempo de la restauración del reino a Israel, es más, eso es algo que debe quedar claro. No es restauración del reino de Israel, es restauración del reino a Israel. El reino es de Dios. No le toca saberlo a los hombres. Lo que sí está en los hombres, en quienes haya venido el Espíritu de Dios, es ser testigo de él, de Yeshua. Pescadores de hombres, que anuncian a los hombres que se arrepientan de sus pecados, proclamando que en Yeshua hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. Esa es la primera fase del gran segundo éxodo, ¿no? Hechos 26, versículos 6 al 8. Dice, y ahora, dice, son palabras de Pablo: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras, ¿qué? 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucita a los muertos? La promesa está reservada para las 12 tribus de Israel. Y una de las cosas por la que este segundo éxodo será grandioso es la resurrección. Y cuando eso suceda, comenzará otra vez la fase final de ese segundo gran éxodo, ¿no? Primera de Corintios 15, versículos 51 a 54, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, unos van a quedar despiertos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, arrebatados de este cuerpo pecaminoso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta final se tocará, y los muertos en Yeshua resucitarán incorruptibles para ser arrebatados de sus sepulcros. Y los que estén vivos en Yeshua serán transformados, arrebatados del cuerpo pecaminoso mortal. La muerte será absorbida en victoria y no podrá retener lo que no es suyo. Como Faraón, que no pudo retener lo que no era suyo. Este segundo éxodo ha empezado ya con un regreso a la Torá, pero partiendo del Evangelio, para llegar a la Nueva Jerusalén, la tierra prometida, con mandamientos que nos distinguen de este mundo, ¿verdad? En este desierto y su sistema, con hombres portadores de la verdad, hombres y mujeres portadores de la verdad, ¿verdad? Que anuncian que el reino de los cielos está cerca, proclamando que Yeshua es el camino en el que debemos andar, que Él es la resurrección y la vida, y que viene por lo que es suyo. ¿Qué es suyo? Su pueblo. Y estaremos para siempre con Él en aquella tierra prometida que desciende
de lo alto, ¿verdad? La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Dios está llamando pescadores. Hemos gozado de una fiesta grandiosa, pero también hay un llamado. En cada celebración que hacemos cada año hay un llamado. Hay que salir. Y Dios ya nos ha dado las herramientas, ¿verdad? Las cañas de pescar, ¿verdad? Vayan al mar porque hay mucho pueblo ahí cautivo. Mis hermanos, que esa palabra sea para animarte. Ustedes se van a preparar para salir en este éxodo que vamos a tener en unos minutos, pero es no solo que te vayas con el gozo que Dios te ha dado, ¿verdad? Sino con ese pensamiento es necesario ir y predicar a las naciones quién es Él. Amén. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, que nos has mostrado tu buena palabra en estos días. Lo que hemos aprendido durante estos días es grandioso, es maravilloso lo que nos espera. Tan llena de justicia, de bondad, de amor. Y diremos en aquel día, Señor, vive Hashem, que hizo subir a sus hijos de todas las naciones donde los había arrojado, y no faltó ninguno de ellos. Estamos asegurados, Señor. Tú nos has asegurado por medio del Mesías. Y estamos agradecidos con eso. Tú nos has sellado. Y ahora, Señor, que en unos momentos más nos disponemos a salir, que quede esto grabado en nosotros. Somos tus pescadores, que salimos a este mundo, a este mar. Que nuestra conducta hable de ti, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, sean también un medio para hablar de ti. Y nuestra boca, Señor, que sea justa, como aprendíamos también muy temprano en la mañana. Que salga de nuestra boca frutos de labios que confiesen tu nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, a ti te damos. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Yeshua. Amén.